presidente de la Cámara Argentina del Libro, el señor Isaac Rubinsal. ¿Cómo le va, Isaac? Buen día. Buen día, Gustavo. Buen día. Gracias por atendernos, Isaac. No, al contrario. A ver, ¿en qué rubros de libros están notando que ya hay problemas para la importación? Sí, yo quiero aclarar sobre todo, y me interesa por ser el suyo un programa importante, que hubo una confusión importante en las noticias de estos días. Se tomó lo accesorio como principal. Y me tengo que retrotraer al mes de septiembre, cuando se empezaron a establecer limitación para las importaciones. Nosotros, en ese momento, hicimos un arreglo con la Secretaría de Comercio, de los cuales participaron 105 socios nuestros. Y se estableció un sistema de compensación, porque nosotros tenemos socios importadores, socios exportadores, y algunos que son importadores-exportadores. O sea, de los 530 socios que tiene la Cámara, 105 de alguna medida están en el comercio exterior. Establecimos un sistema de compensación. Estamos terminando el 6º mes. Yo le pido que me preste atención de los números para poder ubicar el problema. Y después vamos a lo que es accesorio, ¿no es cierto? Al 28 de febrero estaban las cuentas totalmente equilibradas entre importación y exportación. Y al día de la fecha, donde ya está terminando el 6º mes, nosotros no tenemos paradas importaciones. Entonces, el tema apareció por una cuestión que es complementaria, que ahora la vamos a conversar. Pero lo que quiero que quede claro, y si usted lee apareció en algún medio, esto como una cuestión complementaria de lo que yo hablé de equilibrio, y esto fue lo que permitió de que el tema funcionara durante medio año, porque nosotros tenemos un compromiso que está firmado del 1 de octubre del 2011 al 30 de septiembre del 2012. Estamos con la mitad del tiempo transcurrido y el sistema está funcionando. Es decir, que no tienen inconveniente a este momento. En el equilibrio, en el tema de los compromisos de importación y exportación que hemos hecho en nuestra Cámara. La segunda cuestión que yo le quiero plantear, por eso lo que le insisto, es que ha sido tomado el tema, lo accesorio como fundamental y lo fundamental como accesorio. Si usted ve en una cantidad de páginas aparece el dato ese que le estoy dando como un dato complementario. Y es el dato central. Claro. Y la otra cuestión como dato central, que quiero que se tome en cuenta, es que el mes de febrero enero-febrero, los 2 primeros meses del año, del 2012, las importaciones son bastante parecidas en valores económicos a la del 2012, al del 2011, perdón. O sea, que la importación también en valores fue bastante parecida. Ahora, si se importó más de un tipo de libro que de otro y demás, esto está lo que hace cada importador, ¿no es cierto? Claro, obvio, por supuesto. Entonces, yo lo que quiero, porque no sé por qué, pero se tomó esta cuestión central como una cuestión de relleno. Y lo que es un problema que se da ahora con el tema del courier, que después voy a explicar de qué se trata, como cuestión central. Y yo creo que todo esto arrancó con una nota que si uno lee los datos reales, si usted por ahí después la tiene a mano, del diario La Nación del día viernes, el tema de los courier fue explicado con claridad cuánto entra. O sea, son menos de $1.000, menos de 50 kilos. Entonces, acá, fíjese una cosa, yo lo tengo en mi mano, entonces dice el valor no puede pasar de un valor superior de $1.000, ni paquetes de menos, ni pueden pasar los 50 kilos. Entonces, es ahí donde está el tema en lo complementario, no está en lo esencial. Cuando usted me toma 2 datos, que son los que realmente sirven, que en 6 meses está el equilibrio de acuerdo a lo comprometido, claro. Y que enero y febrero del 2012 es bastante similar a enero-febrero del 2011, quiere decir que lo central está bien manejado. Lo otro no debería ser más que un problema de los tantos que podremos discutir en la aduana o en el organismo que corresponde,
de un tema frente a una resolución. O sea, no sé si soy claro, Gustavo. Sí. A ver, por eso lo convocábamos, Isaac, para que aclare, porque lamentablemente... Notas mías, usted las ve en internet y está tomado lo accesorio de... Claro. Bueno, porque... de la exigencia que ahora tiene que... en cuanto al tema de cómo tienen que ser manejarse los envíos individuales y los que venían por courier, como cuestión central. Y no, porque lamentablemente sabe lo que pasa, Isaac, por eso nosotros siempre vamos a la fuente antes de emitir un comentario, y en este caso la fuente es usted, porque lamentablemente se está en una situación de tanto blanco y negro en todos los sectores de la vida, que hay algunos que buscan alguna pequeña entonces hay que ir, a la fuente de información para informar objetivamente y saber qué es lo que está pasando. Así que por eso le agradezco también esta aclaración. Burger. Rubinsal, Carlos Burgueño, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Le digo lo que me consta periodísticamente por las notas que quisimos hacer, que estuvimos haciendo todos estos días, ¿no? Faltan, y muchos, libros de idiomas. Sí. Y esto me consta, fui a hacer algunas de las cuestiones, fui yo al campo a hacer la nota periodística. Sí. Y sobre todo libros, quizá no de texto, me decía la gente de Oxford, ¿no? Libros de inglés, que se habían adelantado a la medida y trajeron mucho material antes de las restricciones, sino las novelas en inglés que los profesores le mandan a los chicos a tener para, en los años superiores, hacer literatura en inglés. Les pasa lo mismo a los libros en alemán y libros en italiano. Eso es lo que yo comprobé personalmente. Yo no estoy en condiciones de decirle de que determinados libros por ahí se han pedido en exceso y de otros han faltado, ¿no es cierto? Lo que yo le estoy en condiciones de decirle la cifra. Si usted maneja un determinado presupuesto, y después depende qué es lo que trae y cómo lo trae, ¿no es cierto? Pero me parece, y esa es la cuestión donde uno no le ha conformado como han sido tomadas algunas expresiones, es que el tema no ha pasado por ahí, el tema está pasando en limitaciones en los que vienen por courier, que es lo que yo le explicaba. Sí, está bien, pero yo le comento lo que nos consta que pasó. Pero escúcheme una cosa. Yo he escuchado ese comentario. Ahora, es como cuando usted se maneja, cuando nosotros, porque el tema central hay que ubicarlo en los meses de septiembre y octubre. Cuando nosotros nos encontramos frente al problema, y hablo de mi cámara, ¿no es cierto? O sea, yo no estoy en condiciones de decir lo que pasa, las empresas que pertenecen a la otra cámara o los que no están en ninguna, ¿no es cierto? Lo que nosotros firmamos. Nosotros, cuando empezó el problema, nos juntamos con el secretario de Comercio, firmamos ese convenio, lo ampliamos porque empezó con 85 socios y se fue a 105, fuimos monitoreándolo durante todo el tiempo. Yo no tengo, lógicamente, los datos cerrados marzo, los tengo febrero. 5 meses de funcionamiento, dio perfecto. Y lo que no le digo es que cuando uno se mueve con valores justos, es como el presupuesto de su casa, ¿no es cierto? Por ahí puede ser, bien, o por ahí no lo maneja bien. Puede ser que haya dado justo por estas cuestiones que estamos hablando. Ahora le hago una pregunta. Yo acá lo que le digo es porque por ahí se distorsionó lo que yo dije como libre. ¿Qué es libre? Libre circulación dentro de determinadas pautas, ¿no es cierto? Ahora, Isaac, le hago una pregunta como empresario de la industria del libro. Más allá del acuerdo que ustedes llegaron con la Secretaría de Comercio Interior, para usted, personalmente, le pido una opinión personal, los libros ¿tendrían que haber estado en un acuerdo así como lo que se importa se tiene que exportar? Igual que paraguas, heladeras, electrodomésticos. ¿No es otra cosa diferente dentro de una economía dejar importar libros? No, pero escúcheme una cosa. Al pertenecer a una industria cultural, nosotros miramos una serie de cosas y yo coincido con usted. Pero acá hay dos tipos de importación. Una es la importación del libro terminado,
y otra cosa es contratar servicios gráficos afuera, porque me puede salir 2 pesos menos. Acá esto tiene que estar vinculado con otro tema, y que es la impresión local. Y por eso, nosotros el año pasado hicimos una reunión, e insistimos para que esto se siga, que funcione la cadena de valor, que son impresores, o sea, los gráficos, los papeleros y nosotros. Y acá, si la industria papelera es oligopólica, nosotros lo que tenemos a discutir que tenemos que tener un papel a nivel internacional. Para darle un ejemplo, una nota no da para hablar todo, ¿no es cierto? Pero ir tomando algunos aspectos de la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una muy buena parte de este tema se arregla y se acomoda en situaciones distintas si la impresión se hace acá. Si la impresión se hace acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que acá un tema que hay que discutirlo como política, como gran política central, ¿no? Es que el tema de la no importación del servicio gráfico, que el servicio gráfico se tiene que hacer. Y si a usted le dicen, mirá, en determinadas cosas por ahí acá no se hacen, como algunos libros infantiles y demás, bueno, habrá que ir generando las condiciones para poder llegar a hacerlo. Pero esos son los temas centrales. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos los mejores contenidos de Latinoamérica, fundamentalmente tenemos que pensarlo por la positiva, ser mucho más exportadores de lo que somos. Y allá de última, y siguiendo la línea de pensamiento suya, que es correcta, si hay que traer todos los libros que sea, que la compensación venga por el crecimiento nuestro, y no por el decrecimiento de la importación. O sea, no jugar a la pobre de compro menos, sino hago más y tengo más recursos para poder comprar en allá de última instancia. Mejor dicho, exporto más. Claro. Bueno, exporto más. Yo creo que acá este es un tema que yo les agradezco la nota, porque se agarró, lo que dice Gustavo, es cierto, se toma alguna cuestión menor en cuanto al tema de los curry, de esa limitación que hay, que esa tiene que ser, si esto no hubiera salido en los diarios, esto hubiera sido una tramitación más nuestra, en el sentido de decir, esto funciona mal y a ver cómo lo arreglamos, pero no como el tema central. No como el tema central, porque el tema como te lo ocurre son temas que, si usted lo mira en la industria nuestra o en cualquiera, aparecen siempre estas cuestiones y hay que ir viéndola y hay que ir gestionándola y usted la va llevando. Pero lo central es el arreglo del mes de octubre. Gracias, Isaac, por las explicaciones. Le mando un abrazo. No, gracias, Gustavo. Que tenga bueno. Isaac Rubinsal, presidente de la Cámara Argentina.